Buenas tardes amigos, estamos aquí desde la Casa de Morelos en la Fonda de Endor. Una vez aquí más sus amigos Polo y Maloch aquí hablándoles como siempre de temas interesantes a veces, pero sí temas que nos harán bien para reflexionar y ejercitar nuestras mentes. Sí, no, aquí estamos, el otro día estaba paseando y me acordé de una de las series que a ti te encantaban. Me acuerdo de Spartacus. Y estaba pensando precisamente debido a cómo ha pasado el tiempo, ¿no? Porque este chavo, el que era actor de esa serie, falleció muy joven, ¿no? También falleció de creo que de un infarto, ¿no? Algo así, ¿no? Falleció de cáncer en la sangre. De leucemia. Ah, mira, y se veía muy sano, ¿no? Cuando él estaba filmando, ¿no? Sí. Se veía pues, un tipo musculoso, ¿no? Un tipo que se veía muy, muy sano, ¿no? Como para que le diera leucemia. Sí, pero esa enfermedad así es, te la detectan, te empiezas a sentir medio cansado, una vez vas al médico y ¿qué cree que tienes? Leucemia. Madre, y te acaba, así, te acaba, ¿no? Si es como el cáncer de páncreas, ¿no? Que también en 6 meses te vas, ¿no? Que acaba casi, contigo, ¿no? Sí, es muy fulminante, ¿no? Sí, es fulminante. De cáncer. Sí, me acuerdo efectivamente, este chavo murió, pues la producción queda así como que ¿y ahora qué hago, no? Hay que buscar un reemplazo. Y pues bueno, primero sacan una precuela que se llama Los Dioses de la Arena. Ajá. Y ya después con el nuevo actor pues sacan las otras 2 temporadas, que es la de Venganza y la temporada de la Marcha de los Condenados, ¿no? Sí, que la primera es la de Sangre y Arena, ¿no? Sangre y Arena. Que le robaron ese título, yo creo que a los de toreros, ¿no? Porque ellos hablan mucho de eso de Sangre y Arena, ¿no? De Sangre y Arena. Correcto. Que fíjate que Espartaco es una figura pues histórica muy importante, ¿no? Por ese peso, ¿no? Que tuvo pues fue la guerra servil, ¿no? Me parece que fue la tercera guerra servil, exacto. Él fue la tercera guerra servil, el levantamiento de los esclavos, y precisamente viene de alguien que fue pues un tracio, antes Tracia pues era lo que ahora ocupa el norte de Grecia y la parte de Bulgaria, la parte sur de Bulgaria, ¿no? Que eran los tracios, que eran una familia eran un grupo de personas que pertenecían al grupo indoeuropeo, igual que los tracios, los frigios, los ilirios, que eran gente que vivía en la parte norte de los Balcanes. Y fíjate que qué extraño, ¿no? Eran muy helenizados porque estaba muy cerca Macedonia. Sí, tenían gran influencia de Grecia. De hecho, muchos asumen que el dios Dioniso era tracio. Era tracio. El mismo Heródoto menciona que Dioniso era tracio. Y él era adorador de Dioniso, Espartaco. Su esposa era sacerdotisa de Dioniso. De hecho dicen que era profetisa, ¿no? Dicen que era profetisa. Y él obviamente pues era parte de la nobleza, porque era muy buen. Y ahí me acordé de otra, ¿no? De que si conoces, si una pitonisa te da una profecía, aguante. Aguante la vara. Aguante la vara, ¿no? Ajá. Sí, porque sí, la pitonisa presagio, aguante la vara. Aguante la vara. Aguante que sus deseos se van a cumplir. Sí. Entonces, esta cuestión, a mí me gustaba mucho esta parte. Vi solamente la primera temporada, debo de reconocer, Sangre y Arena, cuando se liberan. Sí. Era en esas épocas, yo creo que fue de esas series hace 20 años, yo creo que fue de esas series que pegaron mucho en la televisión, ¿no? En la televisión por cable. Porque tenía escenas de desnudos, tenía escenas muy violentas, tenía escenas pues y que precisamente trataban de ser lo más fieles posible a la historia y al momento que vivían. Y en el momento, ¿no? El tipo de pensamiento, ¿no? Que se tenía, la ideología que se existía. La ideología sexual que tenían, ¿no? Exacto. Muy liberal, muy liberal. Y pues más que liberal, menos, exacto, era desinhibida, ¿no? Porque todos contra todos, sí, no había problema. Y no había ningún tipo de resquemor en que homosexual, bisexual, heterosexual, o sea, ni siquiera existían esas palabras, ¿no? Esas palabras no existían, simplemente era el uso de los placeres, como decía Foucault, ¿no? Que decía que el uso de los placeres, el restregarse cuerpo contra cuerpo, eso no era mal visto para los romanos, ¿no? O sea, te podían gustar los hombres, te podían gustar las mujeres, te podían gustar ambos, no había ningún problema. Y incluso los griegos todavía era peor, porque los griegos
en el ejército, en ¿no? el ejército, Era una ¿no? manera Sí, de mantener más unida la al cohesión, ejército, ¿no? Siempre se habló de los tebanos, ¿no? Que tenían, las élites eran homosexuales, ¿no? Preferían que los soldados de la élite tuvieran parejas hombres porque precisamente para defenderse con todo su corazón, su corazonzote. Entonces, pero él era muy buen soldado, solamente que hubo un momento en donde él se escapa, él deserta, ¿no? de las filas romanas, y entonces cuando lo atrapan pierde todos sus derechos como haber sido auxiliar de las legiones romanas, y lo venden como esclavo. Claro. Y ahí lo va a comprar un lanista, que precisamente es de esos que eran dueños de los esclavos que iban a ser gladiadores, precisamente porque era un tipo muy fuerte, era un tipo alto para esas épocas, muy musculoso, y que aparte pues sabía pelear muy bien, pues había sido parte del ejército. Claro, que en contraste con la serie, ¿no? Es de que él también deserta ahí en la serie, desobedece una orden más bien, y para no perjudicar a su pueblo, pero de todas maneras su pueblo es masacrado, él escapa con su esposa y lo agarra. Y todo el móvil de la serie pues es en base a su esposa, ¿no? Sobre todo en la primera temporada. Sí, ¿no? Sí. Pero pues no, era otro tipo de circunstancias. Sí, ¿no? Y de pensamiento, ¿no? Porque claro, sí, era. Entonces a él se escapa junto con 200 gladiadores, que solamente sobreviven 76. Y en la parte del Vesubio, bueno, en la parte de esa región de Italia, comienza a hacer una especie como de banda, ¿no? Una banda de saqueadores, ¿no? Así tipo Robin Hood, porque él comienza a asaltar todas las caravanas de armas, de dinero, y el botín lo repartía en partes iguales, ¿no? Entre todos sus soldados. Y eso fue lo que atrajo a mucha gente, ¿no? Sí. Que precisamente se le unían muchos esclavos, sí, creó mucha simpatía, ¿no? Con esa situación. Él creó mucha simpatía, ¿no? Porque decían, mira, o sea, pues no solo nos está liberando, sino que de lo que gana, pues nos toca a todos, ¿no? Es una manera muy fácil de organizar una revuelta, ¿no? Que yo creo que tuvo mucho que ver también esa forma de ser, por ejemplo, Julio César. Sí. Julio César, que fue unos años después, porque si él fue en el 73 al 71 Espartaco, más o menos, Julio César 15 años después hacía algo muy parecido. O sea, él jalaba muchos soldados lo querían, porque el lugar en donde él conquistaba, el lugar al que él se apropiaba, él repartía dinero entre todos sus soldados, entonces todos sus soldados también lo querían mucho, ¿no? Claro, eso generaba mucha lealtad, porque imagínate, tú vas a arriesgar tu vida, ¿no? Y lo único que ganas es como ahora aquí en los trabajos, ¿no? Haces tus horas extra, y te ganas unas pizzas y dices, ¿qué te pasa, no? Ahí nos vemos, ¿no? Pero imagínate que te den así, pues parte de la ganancia, pues eso genera lealtad, ¿no? Él no se hizo rico, ¿no? Él nunca se hizo rico, y Julio César sí, pero él no, Espartaco jamás se volvió, él sí era vamos a dividir todo entre todos en partes iguales. Era comunista. Sí, de hecho, por eso se hizo la falange espartaquista, ¿no? Ya a principios del siglo XX, pero bueno, ahorita entramos a esa parte, ¿no? La parte de Espartaco es que él, cada vez se le unían más gente, incluso los historiadores, sí, ya Plutarco y todos ellos, mencionan que llegó a tener un ejército de 120,000 personas, o sea, era un ejército considerable, era un ejército muy, muy grande, ¿no? Y vencía a los soldados. De hecho, él era un muy buen táctico, y él un estratega también, bueno, porque él planteaba muy bien los objetivos, que esa es una cosa que también hay que resaltar, ¿no? O sea, estrategia regularmente lo van a dar los mandos altos de un ejército, ¿no? Porque esa es la manera en la cual vamos a lograr nuestros objetivos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer estas tácticas, ¿no? Y las tácticas es el planteamiento de batalla, ¿no? Es saber cómo le vamos a hacer para ganar esta victoria, ¿no? Porque la estrategia está más basada en los objetivos y en cómo vamos a lograr esos objetivos, ¿no? No, pues vamos a atacar esta ciudad. Bueno, pues esta ciudad no la vamos a atacar con 10,000, la vamos a atacar con 20,000, ¿no? Para conquistar o para llegar y conquistar esta península necesitamos ganar esta batalla, esta otra. Tenemos que ir por esta ciudad, lo que tenemos que hacer es cubrirnos las espaldas aquí, lo que tenemos que hacer es avanzar por acá. Eso es estrategia. Así es. Táctica tiene que ver con el planteamiento de la misma batalla, en ese momento, en esa misma batalla.
la operatividad es la manera en la que manejas a tus soldados, ¿no? En la manera en la cual tú vas a hacer vas a dirigir ahí exacto, en plena el batalla. soldado tiene que estar bien entrenado, tiene Bien que estar bien comido. comunicado, bien comido, bien vestido, todo eso. Y aparte para saber que la operatividad está marcando bien, porque el soldado tiene que cumplir con ciertas tareas que Claro, se le tienen que encomendar, ¿no? Incluso como de los suministros, ¿no? Esa es la logística. Ahí Eso ya es la depende. logística, ¿no? Ahí, en esta parte de la operatividad. Y bueno, esta parte de las batallas del Vesubio la vemos en la segunda temporada, que es en Venganza. Es la segunda temporada, pero algunos lo toman como la tercera, solo que la segunda Fue la precuela, ¿no? Fue la precuela y sale la vida de otro gladiador que se llama Manicus. Ahí, esa es otra, pero ese sí es un personaje ficticio, 100%. Pero es como tratando de hablar de la vida del lanista, ¿no? Como que quieren más hablar, ¿no? De la vida del lanista, pero ese gladiador después se une a Espartaco. Ese, el que sale ahí, el que logra su libertad, que por cierto les daban una espada, ¿no? Cuando el Gladius. El Gladius. Les daban su Gladius y ya ellos podían demostrar que eran gente libre, y si querían seguir ejerciendo su papel como gladiadores, lo podían seguir haciendo, pero ya libres, ¿no? Sí. Que casi todos pues, se pelaban, ¿no? Vámonos a la chica. ¿Qué me voy a andar? Por gusto. Porque han encontrado, fíjate que eso es parte de la arqueología, ¿no? Han encontrado restos de personas que fueron gladiadores, y no fracturas, cortes en los huesos, o sea, sí realmente tenían una vida, pero horrorosa, ¿no? De hecho, Séneca, en algunos de sus escritos, él mencionaba que no, pobres, o sea, está horrible, ¿no? Mandan a todos a pelear y el que gana, pues se tiene que ir con el otro que gana hasta que queda uno, y entonces el que queda uno tiene todavía que volver a salir en otra tanda, y no, pobres diablos. No, era una condena de muerte, sí, ¿no? Además, sufre, ¿no? La gran mayoría mejor se iba, ¿no? Incluso era extraño, ¿no? Porque la manera en la que nosotros vemos la esclavitud es mucho con la manera de la esclavitud gringa del siglo XIX, ¿no? La de los negros, cómo los trataban, la explotación, los latigueos, la falta de comida, la explotación sexual, todo ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros hablamos de la esclavitud romana o griega, no era así el trato, o sea, no era de, te voy a agarrar a brazos y cosas. O sea, ni siquiera te consideraban un ser humano. No. Sí, de plano, ¿no? Sí. Tú sirves para que yo saque una utilidad de ti y listo. Sí, eran las herramientas que hablaban, así les mencionaban, así bajo el código romano eran herramientas. De hecho, en la serie pasan muchas escenas así, ¿no? Por ejemplo, la segunda temporada, en la Dómina, reservada entre sus esclavas, que las mantenía vírgenes, solo las entregaba a quienes eran dignos de eso. Sí. Pero pues por quedar bien con una persona de alta clase romana, pues le dice, a ver, yo quiero que a tu criada se le eche un gladiador, y él ya se la echó, y todavía el cabrón decía, mira, pues es que esto es lo que a mí me excita, ver la belleza y la pureza junto a la podredumbre, a la brutalidad. Y escogió hasta el gladiador más feo para que la desvirginara así. Y pues él decía eso, ¿no? Es que eso es lo que yo quiero ver, y así es la vida. Todavía le dijo a la chava que estaba ahí toda en shock, ¿no? Por lo que le había pasado, ¿no? Y sí, o sea, no tenía ningún derecho. No. Y a ver, tú vas a morir, y pues me vale, a ver, oye, hay que sostener esa piedra que se está cayendo y ya se está rompiendo la viga, pues mándale a 2, 3 esclavos y él que aguante, ¿no? En lo que consigo otra era más valiosa una viga que los mismos esclavos. Sí, pues ellos se consideraban herramientas que hablaban, ¿no? Que hablaban. Exacto, y algunos ya hasta lo aceptaban, ¿no? Pues ese papel así de que, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Fue mi vida, bien, me tocó. Es mi patrón, ¿no? Es mi cruz, ¿no? Como muchas esposas, ¿no? Ajá. Es mi cruz. Ajá. Pero, o sea, y luego él, siguiendo con la línea, él tenía varios camaradas, que después el ejército se divide, ¿no? Porque hay comandantes dentro de su mismo ejército que lo que quieren es castigar a Roma, incluso tomar Roma, conquistar Roma, ¿no? Por el rencor, exacto. Crixo, ¿no? Que es en este caso es Crixo, el que es el principal exponente de esa ideología dentro de su grupo, ¿no? Exacto. Tenemos que hacer que Roma caiga y que Roma pague. Y nos pague todo lo que nos ha hecho, ¿no? Sí. Y pues ahí fue la perdición, ¿no? Esa
siempre pasa, ¿no? Sí, Hasta sí, en los sí. cómicos, ¿no? Sí. Hay una pareja de cómicos, se dividen y valieron más. Pues es que trabajar juntos es muy difícil, Ajá. ¿no? Es muy difícil, por ejemplo, los polivoces o Capulina y Viruta y Capulina, ¿no? Pues muchos, yo creo que en el éxito, yo creo que dicen, no, es que a mí yo quiero hacer esto, no, es que yo quiero hacer lo otro, ya se separan y ya no Sí, es lo mismo, ¿no? porque, o sea, luego como que se pierde de vista, ¿no? Que ese éxito que tienen es por la aportación que hace Exacto, cada entre uno, ¿no? los dos, ¿no? Sí. Eso es, el éxito, ese éxito que comparten es la suma de sus dos Exacto. éxitos. Pero ya solos no, pues no tienen como que el mismo empuje, el mismo Claro. valor, ¿no? Tal vez así, porque ya no le falta el otro, ¿no? Que era el que le remataba sus... No, y sus el que cosas, le ¿no? ponía el chiste, ¿no? Le ponía el chiste, exacto. Porque el Patiño siempre es el que le tiene que El poner el Patiño. chiste al otro, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Porque desgraciadamente así es, pero es una parte muy importante. O O sea, lo remata, ¿no? Así remata el otro medio. don Paco Stanley, que en paz descanse, necesitaba un Patiño. Así. Él no podía solo, o sea, él jamás hubiera podido llevar un programa solo, ¿no? Él necesitaba de alguien que hiciera la labor de ser Patiño, o sea, de alguien, o sea, él necesitaba a alguien de quien burlarse, él necesitaba a alguien de quien reírse, él necesitaba a alguien a quien hacerle bromas, a quien golpear, ¿no? Ajá. Porque era un humor muy antiguo, ¿no? Era Sí, un humor tipo, no sé, los tres chiflados, ¿no? O ¿cómo se llamaban? Los hermanos Marx, o el mismo Buster Keaton, ¿no? Buster Keaton era el cara de piedra, pero pues era muy gracioso por todo lo que le pasaba, ¿no? Se caía de una montaña, se le caían casas encima y cosas así, ¿no? Pero, y que fueron también comedias que tomó Cantinflas, que le copió a Chaplin también, ¿no? Pero bueno, necesitan de un Patiño, ¿no? E igual en el ejército, o sea, necesitas de alguien que te aporte, incluso que te ponga el juego, ¿no? Que te ponga la táctica. A veces necesitas a alguien que distraiga, que se lleve todo el ejército contrario, que haga una táctica de diversión, así se le dice, por eso diversión es como no centrarte, sino irte para otro lado. Por eso es que se dice algo divertido. Claro, porque, para abrir las filas enemigas, ¿no? Enemigas y entrar el otro. Y el otro se sacrifica, ¿no? Siempre hay carne de cañón, exacto, ¿no? La carne de cañón, aguantar, ¿no? Entonces, lo que hizo precisamente Espartaco es de que empezaron a haber fricciones entre sus comandantes, se divide el ejército, él se dirige hacia el norte, ellos hacia el sur, los que se fueron primero hacia el sur como Crixo pierden, incluso ahí pierde la vida. Con Craso, ¿no? Con Craso. Y él sigue hacia el norte y llega a las fronteras, ¿no? A las fronteras entre Italia, lo que ahora sería Italia y Austria, ¿no? Sería más o menos por los Alpes, ¿no? Y según cuentan las historias, lo hicieron regresar, ¿no? Porque el ejército quería enfrentarse a Roma. Pero bueno, se va hasta el sur, llega hasta lo que sería ya la punta de la bota de Italia, rodea Roma, se va por un lado, llega a lo que sería Apulia, hasta que llega un momento en el que Pompeyo, que también haría junto con Craso y Julio César, serían el primer triunvirato. Pero él es el que le gana, ¿no? Sí, que por ejemplo, eso no sale en la historia solo sale que Craso, ¿no? Pero no, realmente quien vence a Craso le habían perdido la confianza de tantas. Sí, porque derrotas, no podía, ¿no? No podía. Y ya por eso entra Pompeyo. Que acababa de regresar de Hispania, ¿no? De Hispania, era el que estaba ahí, el que había sometido a todas las tribus, ¿no? Exacto. Y entonces, y según vencen, lo vencen a Espartaco en la batalla de Apulia, pero nunca encuentran su cadáver. Ah, caray, eso me sonó a Bin Laden. Nunca encuentran su cadáver de Espartaco. Y fíjate que yo tengo pero agarran los cadáveres, o sea, los están busque y busquen, nunca, van cadáver por cadáver, nunca lo encuentran. Y a los sobrevivientes los alcanzan después a 6,000, los alcanzan, los derrotan y crucifican y hacen todo un camino, ¿no? Bordeando un camino con toda la ciudad para que quedara evidencia de que eso les pasaba a los traidores, ¿no? De Roma. No solamente a los esclavos que se quisieran rebelar. Entonces yo creo que yo tengo una hipótesis. A mí me gustaría creer que cuando él llegó a las fronteras norte de Italia, de lo que sería en ese entonces el Imperio Romano, él se fue. O sea, él le dijo, ay, nos vemos, ¿no? Y digo que yo ya cumplí con mis objetivos. Si ustedes quieren seguir dándose en su Mauser contra el Imperio, dénselas. Pero de una vez les advierto, no van a poder porque el ejército romano tiene una gran capacidad de rotación de tropas y aparte de sustitución de tropas. O sea, les pueden matar 10,000, pero otros 10,000 que van a llegar de toda la logística que sirve para mantener un ejército en guerra, ¿no? Cosa que Espartaco no tenía.
tenía los recursos más limitados y por eso su estrategia fue buena, irse hasta que se librara del alcance de los romanos. Y siempre fue venciendo, y él era muy buen táctico y un muy buen estratega, porque él sabía por dónde dirigirse, y en el planteamiento de las batallas él era muy bueno. Claro. Entonces, para mí mi opinión es de que él agarró y les dijo, ¿sabes qué? Ahí nos vemos, ustedes si le quieren seguir, síganle, pero yo ya no le sigo. Y el ejército que quedó y que se volvió a dirigir hacia el sur, tenía que utilizar una pantomima, tenía que decir que Espartaco venía con ellos para que también para inspirar terror, ¿no? Al ejército contrario. Sí, que realmente el ejército romano en esa época, si te tocaba ir a pelear a una batalla donde estaba Espartaco, puta, yo creo que sí les daba miedo, ¿no? Puta, sí, por todas las leyendas, ¿no? Que había sobre él, no, pues viene del inframundo cuate, pared, viene de Plutón, acá, ¿no? Viene, no, es un enviado de Plutón, tengan cuidado, nos van a golpear. Sí, porque hay una batalla, no me acuerdo cuál, en donde los legionarios avientan sus armas y se van, se fugan, ¿no? Así no querían nada. No querían nada que ver con pelear contra gladiadores esclavos con la esperanza de que algún día los liberara Esparta. Sí. Pues sí, porque era muy difícil, ¿no? O sea, realmente vencerlo a él, mientras él estaba, era muy difícil. Claro, aparte era muy ingenioso porque había, no sé, tuvo múltiples batallas y en algunos lugares había cosas muy características, vegetación muy característica, que producían algún tipo de metal, y todo eso Espartaco lo utilizaba a su favor. Exacto. Entonces los romanos eran muy cuadrados en su estrategia, ¿no? Entonces Espartaco, eso era lo que, una de sus grandes ventajas fue esa, que era muy versátil, ¿no? Exacto. Y eso desconcertaba mucho a las legiones romanas, ¿no? Entonces, pues sí, realmente era una mente maestra para la guerra. Sí, claro, ¿no? Te digo, o sea, era muy buena estratega, era muy buen táctico, sabía comandar bien la operatividad del ejército y además logística. Él jamás se le murieron de hambre, jamás lo sitiaron, jamás lo pudieron encerrar, jamás lo pudieron, él siempre caminó, él siempre anduvo, venció. Entonces, es una figura que causa, pues mucha mucha, digamos, simpatía, ¿no? Y admiración. Porque pues han hecho películas, libros, cómics, han hecho series, ¿no? De hecho, el equipo que se llama Spartak de Moscú está basado en Spartaco. No, y hay una estatua, ¿no? Ahí en Moscú, ¿no? Ajá, en Moscú. Tiene su estatua, ¿no? Sí, ha sido una figura que tuvo mucha influencia, ¿no? Y hablando del regreso de las falanges espartaquistas, que fueron alemanas, precisamente. Sí, con Liebknecht y con Rosa Luxemburgo, que eran alemanes que eran parte de los socialdemócratas de allí de Alemania al terminar la Primera Guerra Mundial, que esa es otra historia bien chistosa, porque el emperador, el Kaiser de aquel entonces, Guillermo, él deja pasar a Lenin. Qué raro. Él deja pasar a Lenin esperando que haga la revolución y ganarle a Rusia, pero se aventó o sea, de verdad él se aventó, se la jugó, ¿no? Porque imagínate, tú dejas que un país vecino tenga una revolución, bajo el riesgo de que esa revolución se te vaya, ¿no? Hacia ti, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? Porque perdió la guerra. Y aparte, quienes toman el poder en la Primera Guerra Mundial son los socialdemócratas, que después fueron unos total mensos en el gobierno, ¿no? Pero los socialdemócratas, pero se divide la parte espartaquista, que con Rosa de Luxemburgo y con Liebknecht, pero después ya no, o sea, ya hay todavía una falange espartaquista, todavía muy, aquí pues es mundial, porque muchos partidos comunistas pertenecen a las falanges espartaquistas, ¿no? Y precisamente por esa simpatía que otorga Espartaco, ¿no? Que es así de un tipo que no se hizo rico, que dividía las ganancias, que era muy buen estratega y táctico, que era un tipo dicen que hasta era simpático, que era un tipo muy valiente, o sea, realmente causaba mucha simpatía y causaba gran admiración, ¿no? Y todavía, ¿no? Claro, sigue. Y si tú te das cuenta hasta en el trabajo, ¿no? Si tú, bueno, yo lo he visto, que he trabajado con muchos tipos de trabajadores, te van a respetar más si tú te metes con ellos y haces y tratas de mover y entenderlos, a que si solo estás en tu escritorio, ¿no? Lo mismo, mandando, si tú estás mandando, pasa eso, ¿no? Pero si ven que tú eres un líder comprometido, que estás ahí con ellos, que tienes idea de lo que hablan,
que cuando falta alguien los apoyas, igual no tienes la misma habilidad, pero no te rajas, pues te respetan. ¿No? No, te respetan, incluso con que estés con ellos, Sí. ¿no? Sí, te respetan. O sea, si el gerente de producción se encuentra arriba en la oficina todo el tiempo, pues no, o sea, pero si está con ellos todo el tiempo, los está inspeccionando y no, mira, hazle así, incluso nada más dar observaciones y estar atrás, ¿no? Estar pendiente y de que no, y en el momento en que se necesita estás ahí. Yo creo que eso le da muchos ánimos, ¿no? Al obrero, al trabajador, ¿no? Porque dicen, pues es que este cuate está conmigo todo el tiempo, ¿no? Sí, ahora está imagínate, ¿no? Espartaco metido en las guerras, ¿no? Ahí, pues, ¿quién le podía decir? No, pues nosotros aquí nos andamos partiendo la madre, dando nuestras vidas, y el otro, pues, nada más está dirigiendo, ¿no? Pues no, él estaba en el frente, ¿no? Ahí en lo más crudo de la batalla, ahí estaba, ¿no? Sí, él nunca se echó para atrás, nunca se arregló, ¿no? Y yo creo que esa es una figura interesante y que en la serie pues yo creo que trataron de retratarlo. Sí, así exactamente esa percepción tenían los miembros de su ejército, ¿no? De que, mira, pues él es una persona que nos apoya. Incluso hay una escena donde hay un carnicero, sí, creo que es un carnicero, que se roba un caballo y les está dando de comer a los pobres. Y llega Espartaco, pero el carnicero no sabe qué es ese Espartaco, ¿no? Y le dice, oye, ¿por qué mataste al caballo? Cierra la boca, le dice, ¿no? Y dice, ¿quién te dio permiso? Dice, me vale que venga el rey de la colina, Espartaco. No, vale madre, que venga, que haga lo que quiera, yo no me voy a morir de hambre y no voy a dejar que estos niños se mueran. Y ya se salen y siguen platicando de su tema. Y le estaba explicando a este cuate que, oye, es que fíjate que no tenemos comida y pues vamos a empezar a padecer y esto y el otro. Y Espartaco así como que, y llega a buscar a Espartaco, oye Espartaco, vamos, y el otro, ay cabrón, eres Espartaco. ¿Eres tú? No, discúlpame, y le dice, no, a ver, un momento, yo estoy liberando a todos de las cadenas y por tu opinión yo no te voy a condenar. Y no, entonces ese tipo de actos, digo, aquí era ficción, pero seguramente ese tipo de actos sí los tuvo Espartaco, ¿no? Claro, sí. Y esos, pues, obvio, hacen que el sentido de pertenencia de toda esa comunidad, pues, sea muy fuerte. Sí, ¿no? Hay que ser hay que pensar en el otro, ¿no? Y esa exacto, y que no vas a ser castigado por dar tu opinión, ¿no? O sea, que hasta la no en cuenta, ¿no? Así, está bueno, ¿no? Sí, sí, hay que tener, y no tener esa soberbia, ¿no? Que podían llegar a tener los mismos romanos, ¿no? Sí. Son esclavos, ¿qué van a saber, no? Estos de guerra, ¿no? Y siempre les ganaban, ¿no? Sí, los primeros generales que llegaban a tratar de vencerlo no podían porque lo menospreciaban, ¿no? Decían, es imposible que nos ganen, ¿no? Exacto. Es como los ingleses con el fútbol, ¿no? Que cuando iniciaron, no vamos a participar en los mundiales porque nadie puede jugar a nuestro nivel. Exacto. Y solo han ganado un mundial. Y solo en el 66, ¿no? En el 66 y contra Alemania. Le quitaron el triunfo a Alemania con un gol fantasma, ¿no? Y de ahí en fuera, pues no figuran, ¿no? Sí, así son los ingleses, ¿no? En general, así son los ingleses. Digo, a todos nuestros seguidores ingleses, pero allá desde aquí México hablándoles. Sí. Pero es en buen plan, los queremos, ustedes saben que los queremos. Ustedes saben que los queremos, pero bueno, la cuestión es de que sí, ¿no? Como líder sí tienes que tener esa parte empática, ¿no? Así como también debes de saber mandar, pues también debes de ser un muy buen empático, ¿no? Para conocer las condiciones de la gente que te está siguiendo, ¿no? Sí, claro. Que esa es la base de un liderazgo, bueno, la diferencia entre un buen liderazgo y un liderazgo sobresaliente, ¿no? Exacto. Quien escucha, ¿no? Porque pues el que manda, pues puede ser cualquier güey. Sí, ¿no? Pero sí, el sobrino del dueño, ¿no? ¿no? Él puede mandar y hacer lo que quiera y hasta el mismo dueño, ¿no? Puede llegar y mandar y mover, pero no tener ni idea de lo que pasa, se tiene que hacer, ¿no? Sí. Exacto. Y ese es el problema de muchos de ellos, ¿no? Que son muy soberbios, que no le dan el valor adecuado a la gente, ¿no? Y yo creo que, pero fíjate que eso también puede caer muchas veces en demagogia, ¿no? Demagogia. Hay una línea muy delgadita. Hay una parte muy delgadita entre lo que ya sería un empático, que hable bien con la gente, con sus subordinados, y terminar en la demagogia, en donde nada más vas a adular a tus subordinados, ¿no? Para que hagan lo que tú quieras, ¿no? Exactamente. ¿No? Sí, y de hecho, bueno, ahí en la serie manejan al único que no subestimó a Espartaco, fue Craso. Craso sí, él dijo, a ver,
todos los romanos se creen dioses y los han partido su madre todos los gladiadores. Ahí en la serie él tenía un instructor que había sido gladiador. Y su hijo le decía, pero a ver, vas a practicar con un esclavo. Dice, pues este esclavo es como el que les anda partiendo la madre a todas las legiones. Pues sí. Pero los romanos no necesitamos compararnos así, le decía su hijo. Dice, ay hijo, qué güey estás. ¿Cómo decía San Pedro en el de Pol Pol? Ay hijo, qué mal. No, era Dios, ¿no? Era San Pedro. Era San Pedro, no, era Dios, ¿no? Era Dios. Ay hijo, qué mal estás. Ustedes creen que hago las cosas a lo pendejo. No, pero no. Así y así, ¿no? Pero fue el único que no lo subestimó y sí trató de ver ya a los ejércitos de gladiadores pues como un enemigo considerable. No, aparte eran tipos entrenados, ¿no? Sí, o sea, tenías que tomar en cuenta que eran tipos que a lo mejor no tenían la táctica o la operatividad militar, pero de que cuerpo a cuerpo te podían vencer a 10, o sea, eran tipos que podían vencerte a 10, entonces esa capacidad de derrota o de victoria sobre 10, o sea, tienes un ejército ya no tienes un ejército de 10,000, tienes un ejército de 100,000, ¿no? O sea, capaz de vencer a 10, ¿no? A 10 que están más o menos entrenados, ¿no? Que necesitan de uno, pero ellos individualmente podían vencer a 10. A 10. Entonces, y tú los ves que como todo el tiempo estuvieron luchando por su vida, con ese estrés de estar luchando, ¿no? Pues también eran luchadores que hacían hasta lo imposible, ¿no? Eran, decía Tolkien, ¿no? La fuerza y la audacia de los hombres de antaño. O sea, peleaban contra fieras, ¿no? O sea, eran hombres que se habían peleado contra leones, contra leopardos, contra osos, contra rinocerontes. Contra otros 3 gladiadores. Contra otros 3 gladiadores, o sea, eran pues, sumamente rudos, duros, ¿no? Durísimos. O sea, no eran cualquier cosa. Entonces, enfrentarte a un legionario, que te enfrentabas contra un gladiador, tú, uno y otro, o sea, tenías la de perder, ¿no? Claro. En esa situación, ¿no? Tenías la de perder. Claro, porque tú, a pesar de que tuvieras un entrenamiento y todo, nunca habías sido forzado a llegar al límite. Y ellos cada rato estaban siendo forzados a llegar al límite. Y conocían hasta dónde podían. Ellos sí realmente conocían lo que eran capaces de hacer. Exacto, sí, ¿no? Sí, pues es que ellos veían la muerte todos los días. Los soldados tienen miedo ante la batalla, ¿no? O sea, están en el estrés de la batalla. Pero un gladiador, o sea, el gladiador siempre estaba, o sea, yo creo que sus niveles de cortisol estaban hasta arriba, ¿no? y qué chistoso, eran capaces de regularlo, ¿no? O sea, eran capaces de regular esa subida de cortisol, o incluso ya no sentir el cortisol, ya nada más ya lo bloquean, a ver, exacto, lo bloqueo y órale. Y órale, me voy. Sí, o sea, ver la muerte así de frente, yo creo que sí ya debe ser ya te debe de cambiar por completo tu pensamiento, sí, ¿no? Ya. Por ahí vimos también a varios tipos de gladiadores, ¿no? Vimos al clásico... al reciario, ¿no? El reciario, es el que tenía la red, y había otro que se llamaba el Oplomacus, que tenía mucha influencia de los antiguos hoplitas de Macedonia, ¿no? Con su lanzota. ¿no? Ahí vimos a ese, el que se llamaba Barca, que era un ¿no? Un jotazo, pero bueno, muy bueno, ¿no? Le decían la bestia de Cartago, ¿no? Y otro que vimos por ahí era el de las 2 espadas, que se me olvidó el nombre para variar, pero bueno, va a aparecer aquí el nombre del gladiador que usaba 2 espadas. Ese tipo de gladiadores eran los principales. Y el Murmillo, que era como Crixo, que traía su escudo gigante y su espada, ¿no? Sí. Eso, el ejército galo utilizaba mucho esa formación. Eran unos tanques, ¿no? Sí. Pero eran tan pesados sus escudos que se cansaban y chingaban los romanos. Sí. No era efectiva su táctica por el equipo que usaban. Era tan pesado que se empezaban a pelear y se cansaban y ahí acababan con los galos. Sí, los cansaban, ¿no? Que fue una táctica que después utilizó Julio César con Vercingetorix, ¿no? Que los cansaban. Por eso a los galos les gustaba luchar desnudos, ¿no? Se desnudaban porque sabían que el escudo y la espada y el casco eran súper pesados, y entonces por eso preferían luchar desnudos. Ese era el estilo galo, ¿no? Sí, el estilo galo y el estilo germano. Pero ese se ponían corazas, ¿no? Se ponían corazas. Sí, pues ahí aprovechaban su corpulencia. Sí, ¿no? Ahí estuvieron también. Esos, de hecho, fueron los que derrotaron al ejército romano, ¿no? Al final de todo, en Teutoburgo, ¿no? Que fueron los que vencieron a los romanos, que Augusto termina gritando, ¡Varo! ¡Regrésame mis legiones! Es una historia que narran que fue esa, ¿no? Sí, y bueno, pues
amigos, esperamos que haya sido de su agrado este análisis que hicimos. Nos despedimos esperando que nos den sus comentarios si quieren que analicemos otra película, otra serie desde su contexto histórico. Háganoslo saber en sus comentarios y será un placer para nosotros darles a conocer eso. Sí, bueno, ya saben, suscríbanse, denle like, no se hagan, por favor, pongan un comentario, compártanlo, nos hacen un favor enorme.